Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una semana más acá en Radio ABC. Y hoy contentísimo. Tenemos una entrevista única, exclusiva, con un amigo de muchos años, con una persona que es uno de los mejores periodistas que tiene este país, la República Argentina, que trabaja en TN, que trabaja en Radio CNN, y que es un gallego de estos que son de pura cepa. Es nada más y nada menos que don Antonio Pepe Gil Vidal. Este hombre que se lo ve todas las tardes en TN, desde las 4 de la tarde y a la mañana en Radio CNN, que ha dirigido también muchos años lo que es el periodismo internacional, también en TN. Es una persona muy avesada, sabe muchísimo, y bueno, él nos va a hablar de su galleguismo y cómo lo lleva adelante y cómo lo saca adelante. Además de eso, tenemos preparado un capítulo más del Camino de Santiago, que como ya el alumno de Arquímedes, de don Arquímedes, se va haciendo cargo de todo ese trabajo. Y por supuesto, como siempre digo, la mejor música de Galicia. Mejor, medio difícil. Así que nos vemos al final. Un beso grande. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC. Hoy, la verdad que tengo un lujo. Sinceramente, hasta se me pone la piel de gallina, como diría otros, porque estamos adelante de uno de los mejores periodistas que tiene este país, pero que lleva la sangre ancestral de todos los que vinieron en los barcos, y que es Antonio Pepe Gil Vidal, el gran periodista de TN, el gran periodista de Radio CNN, y que nos engalana día a día cuando lo escuchamos todas esas tardes, desde las 5 de la tarde, ahí en TN, y a la mañana en Radio CNN. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo andás? Compagneiriña leal,
¿Qué tal? Un gusto saludarte. La verdad es que es un honor contactar contigo y la verdad es que te agradezco profundamente las palabras que creo que son motivadas por el cariño y aquí estamos siempre trabajando, dándole duro y a disposición para todo lo que quieran saber y lo que quieran conocer. Es un lujo y es un honor. Mira, la primera pregunta que siempre les hago a mis entrevistados, y que es una pregunta sine qua non, es ¿quién es Antonio Pepe Gil Vidal de boca de Antonio Pepe Gil Vidal? Bueno, Pepe Gil Vidal es un tipo que es hijo de una pareja de gallegos que se mató trabajando en la Argentina y que por suerte pudo cumplir el sueño que otros no han tenido tanta suerte de cumplir. Pasado su tiempo de esfuerzo y de crecimiento en la Argentina, pudieron cumplir su sueño, que era volver alguna vez y estar en el pueblo donde ambos nacieron. Nacieron a pocos kilómetros uno del otro, pero se instalaron en la zona más cercana a la casa de mi madre. Ese esfuerzo me fue transmitido cada día, cada hora, cada minuto. Y Pepe Gil Vidal es un tipo que aprendió que hay que mirar, hay que escuchar, hay que estar atentos, hay que respetar y fundamentalmente hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estudiar para poder avanzar en lo que uno quiere. El éxito no siempre está garantizado, pero ese es el camino que hay que seguir. Entiendo yo que es el camino que hay que seguir. Entonces Pepe Gil Vidal es un tipo que desde que es muy chico y en muchas cosas ha laburado mucho, ha aprendido todo lo que ha sido capaz de asimilar y ha tenido buenos ejemplos. Y a partir de ahí lo vuelca a su vida lo mejor que puede, con todo el esfuerzo del que es capaz todavía a esta edad. Te voy a hacer una pregunta quizás un poco personal, ¿no? El gallego siempre se ha destacado por trabajar en lo que es la gastronomía, quizás la hostelería, todo lo que tenga que ver con el servicio. Vos elegiste una parte del servicio, pero es el servicio social, el servicio de la comunicación. ¿Cómo te prendió las ganas de aprender ese servicio de la comunicación que es el periodismo? Bueno, yo te voy a ser absolutamente honesto contigo y con tus oyentes. Primero, yo también he estado en la gastronomía. Papá desde chico siempre quiso que yo lo ayudara de alguna manera y vino muy bien porque eso te pone los pies en la tierra siempre. Siempre hacer las cosas. Mira, papá vivía en Lanús. Yo recuerdo haber nacido en el centro gallego, por supuesto, pero viví en Lanús hasta los 12 años, después me fui al centro, Almagro, y cuando papá compró una casa allí hubo que reformarla. Papá trabajó un montón, él mismo hacía sus pastones. Bueno, la historia de cada uno de los inmigrantes que ha llegado aquí, que se ha esforzado tanto para trabajar o para hacer su casa, y yo ya desde chico colaboraba con eso. Papá lo único que no permitía es que yo distrajera tiempo en esa tarea, solo cuando tenía que cumplir con mis deberes y estudiar, que para él era lo más importante, lo mismo que para mamá. Pero si no, siempre yo he ido a ayudar a su trabajo en los distintos bares que ha tenido. También he ido a disfrutar leche chocolatada con sándwich cuando era chico, en lugar de trabajar al libro de los bares en que papá trabajó. O sea que conozco también ese métier. Claro, ¿quién no, verdad? En ese entonces, te estoy hablando de los años 60, papá trabajaba en el Café Paulista en Corrientes, entre San Martín y... Sí. La verdad que... No te comentaba, perdóname. No, te comento que lo que estás comentando vos era algo significativo porque nosotros tenemos muchos también periodistas dentro de la colectividad. Uno de los amigos que tengo es Javier Vence, con el programa que él hace muchos años, que es periodista también. Y el padre también tuvo bar toda la vida. Y era el clásico de que estaba al frente, viste, el bar Berogán, que estaba frente al centro gallego. Entonces era cuestión de cualquier cosa, de excusa, de ir al médico para ir al Berogán a comerse, o el calentito o el sanguchito. Claro, tal cual. Bueno, la cuestión es que, la verdad es que yo me esforzaba bastante, pero como estudiante no era muy aventajado. Me gustaba mucho jugar a la pelota, las cosas de los chicos, son tiempos de chicos. Y llegó el momento de terminar la escuela secundaria con bastante esfuerzo y se planteaba qué camino iba a seguir yo.
Y la verdad es que a mí me gustaba por aquel entonces la medicina. Y yo pensaba meterme en la facultad de medicina, pero la verdad es que siempre he tenido un sentimiento muy práctico de las cosas. Y dije, yo no soy lo suficientemente buen estudiante como para meterme en una carrera tan técnica, pero la verdad es que no sabía qué hacer de mi vida. Y aquí viene la anécdota, que yo siempre la cuento abiertamente porque no me parece nada problemático. Eh, Mamá estaba planchando en el living de casa y yo estaba terminando unos apuntes y estaba, te acordarás seguramente, Sábados Circulares de Mancera Por supuesto. en la tele. Y claro, Pipo Mancera, que era extraordinario, estaba haciendo una cantidad de trabajos periodísticos en ese momento en el aire. Mamá se quedó mirándola atentamente y me miraba y me decía, che, escúchame, ya que estás en esta disyuntiva de carrera, estás ahí en medicina, pero no estás claro, me dice, mientras tanto, ¿por qué no te dedicas a una carrera? ¿Te gustaría hacer lo que hace este señor? Me dice. Mamá, que en ese momento debe haber tenido una visión de la vida impensada, y yo la miré como diciendo, esta señora no está bien, me está diciendo cosas que no está bien, pero como vi que se sentía bien y demás, me quedó dando vuelta en la cabeza. Bueno, aquí que yo no tenía el camino muy definido, y el otro impulso me lo dio quien hoy es el padrino de mi hijo mayor, Juan José Álvarez, también un gran hijo de la colectividad gallega. Y él me dijo que mientras preparaba su ingreso a Ciencias Económicas iba a estudiar periodismo. Y ese fue el impulso que necesité. Y a partir de ahí ya no paré, ya no pude parar. Empecé a estudiar periodismo, hice en el Círculo de la Prensa los 3 años, y después, como alguien creyó entender que yo tenía una voz más o menos aceptable, me invitó a hacer el curso de locutor otros 3 años. En el interín yo no, en este caso en el COSAL, en el privado, de los salesianos. Porque cuando yo volví de unas vacaciones, el ISER ya tenía cerrada su inscripción. Por aquellos años. Y bueno, no puedo quejarme, en ambas carreras me fue bastante bien, y ahí empecé a descubrir que tenía algo dentro mío que muy posiblemente, habiendo llegado por casualidad, se hubiera descubierto un camino impensado, que profundicé, me preocupé por prepararme, me preocupé por estudiar, me preocupé por investigar en el mundo, por empezar a leer medios que empezaban a llegar incipientemente de otros lugares. Empecé a trabajar así, haciendo pequeños trabajos en el medio, empezando por periodismo deportivo, después, bueno, turnos de madrugada en otras radios, y empecé a descubrir un camino en el que no solamente crecía y me desarrollaba, sino que estaba por mis superiores, que eran grandes nombres, empezaba a estar más o menos bien reputado. Y fue profundizar un camino, crecer, luchar, trabajar muchas horas y horarios insólitos, esforzarse mucho y tratar de aprender todo lo que se pudiera. He tenido grandes maestros, he sido muy afortunado. Y aquí estamos todavía dando batalla. Así que fíjate cómo a veces las casualidades y las observaciones atentas de una madre te pueden conducir la vida hacia lugares que no habías pensado nunca. Lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende a los gallegos, y no entiende especialmente a las gallegas. Y esto lo digo de manera seria. La mujer gallega de por sí es una mujer que siempre estuvo adelantada a la época. Es una mujer que siempre fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque Galicia dentro de todo es un matriarcado. Y siempre las que llevaron la casa, y las que llevaron la educación, y las que llevaron los lineamientos de la casa, siempre fue la mujer. Porque tenían como ese tercer instinto, como ese tercer ojo, que nos mostraba exactamente los caminos de alguna manera que teníamos que caminar. Y eso pasó siempre. Bueno, mira, yo puedo dar fe de eso porque mi familia materna, mi abuela, doña Iluminada, desde sus primeros años de matrimonio tuvo que afrontar una vida muy complicada. Se quedaron sin su madre desde muy jovencita, y para ayudar a su padre, que era una persona, un perito agrónomo muy destacado, hacía un montón de cosas para ayudarla. Tuvo la suerte de contar con un padre que en aquellos años ya se preocupaba por la cultura y porque sus hijos aprendieran, pero además era muy aguda, y sus hermanos también, y ayudó en la crianza de sus hermanos, llevó la casa desde todo punto de vista, no lo llevar la casa solamente desde
desde las labores propias de la casa, una casa rural, por otra parte, que en aquella época presentaba dificultades adicionales, sino que después cuando ya tuvo su propia vida con su esposo, que trabajaba en negocios que tenían que ver con hostelería, se fueron a vivir a Portugal. Las cosas no siempre fueron bien y ella se cargó al hombro la casa, la educación de sus hijos y tenía una mirada muy superior a cualquier persona de su época en medio de su sencillez. Y eso lo ha transmitido gracias a ese carácter que en una época que fue además marcada por la guerra civil y en donde las condiciones claramente para las mujeres no son las que se viven hoy. Mamá pudo llegar a ser incluso en Lisboa, en el Instituto Español, hasta tercer año de la secundaria, lo cual para aquella época te imaginas que era todo un logro, y sus hermanas también. Pero hoy tengo primas muy queridas allí en Galicia, que son directoras de instituciones educacionales. Y eso es sin duda alguna porque se ha preocupado y porque han heredado y porque han mamado todo eso. En épocas, insisto, la prioridad a veces era comer. Y sin embargo, siempre desde mi abuela en adelante hubo una mirada muy aguda sobre todo esto. Y no ha sido la excepción. Mi mamá no ha sido la excepción. Vamos al meollo definitivamente del asunto. Vos naciste en este país, pudiste haber nacido 100%, naciste 100% argentino, que tenés sangre gallega, tenés una vinculación con Galicia, pero no tendrías necesidad de haberlas exacerbado de ninguna manera y poder haber seguido una vida tranquila dentro de este país, criando a tus hijos dentro de este país y sin necesidad de llevar esa morriña adentro. ¿Por qué la fascinación con Galicia? Que la tenemos mucho. O sea, yo soy un tipo también como vos, que soy un tipo fascinado por Galicia, y como yo soy y vos hay montones, pero todos tienen sus excusas o sus explicaciones. ¿Por qué la tuya?
Yo tengo una explicación que es en el terreno de la praxis. Soy un tipo muy pragmático, pero tampoco le doy muchas vueltas a la hora de explicar determinadas cosas, porque es algo que es superior a mí. Creo que es algo superior a todos nosotros. Creo que es algo de lo que no podés prescindir, que al principio lo mirás a la distancia, en la medida que vas creciendo te metes en una vorágine que parece que solamente el día a día y el día a día en el lugar que te toca vivir es lo que va a manejar definitivamente tu vida, y con el correr de los años te das cuenta que hay cosas que son superiores a vos y que vos no manejás y que te salen de adentro. Y que está bueno dejarse llevar por eso, y que está bueno querer eso, y que está bueno aprender mucho de eso. En esas etapas es que vas creciendo y el compromiso te surge solo. Mira, yo nací el 30 de abril de 1956. Estoy a punto de cumplir 66 años. Mis padres se casaron el 28 de abril del 55. Es decir, no sería extraño prácticamente, haciendo números, que hasta pudiera haber sido concebido en un viaje que por aquel entonces eran largos barcos en viaje con muchísimas paradas y demás. Es decir, el hecho de nacer en la Argentina es una gran cosa, pero es algo que ha sido absolutamente circunstancial. Yo ya venía pensado incluso desde España, y más precisamente desde Galicia, en un viaje que, por otra parte, papá hizo después de muchos años. Papá vino por primera vez en el año 48. Se puso a trabajar, fue de una enorme ayuda en épocas muy difíciles para España, para toda su familia paterna y materna. Ayudó mucho a sus hermanos. Vos sabés cómo eran las cosas en aquellos años. Sí, papá les envió desde dinero hasta ropa a sus hermanos y a sus padres, pero además tenía un compromiso con Esperanza, que es el nombre de mi mamá, que cumplió años después. Y yo no quiero ni imaginar las dificultades que ofrece una relación en aquellos años a tanta distancia. Pero el hombre se plantó, amaba a su mujer y se casó, fue a casarse. Y después volvió a donde estaba circunstancialmente su vida. En este terreno nací yo, y desde muy chico, muchas veces incluso sin darme cuenta, pude mamar desde conversaciones hasta... Ellos no eran muy de hablar de gallegos cuando estaban con todo, muy en gallego cuando estaban toda su familia. Curiosamente, como los dos tienen una historia de crecimiento en Lisboa, que por otra parte es una ciudad adorable también, un lugar adorable, crecieron, tuvieron experiencias de vida muy fuertes, a veces se les escapaba alguna charla en portugués, y por supuesto también en gallego a veces, pero no era lo habitual. Generalmente todos hablábamos el español en la mesa. Pero lo cual era inevitable caer en determinadas historias, algunas de ellas divertidas, otras emocionantes, y que la experiencia de vida que aprendíamos en esas comidas nos fuera marcando de una manera, incluso sin darnos cuenta. Yo creo que no nos dábamos cuenta en ese momento. Pero ese crecimiento fue efectivo, ese crecimiento quedó, ese crecimiento marcó. Y después llegó el momento de conocer la tierra original de los padres, que por primera vez fue en el año 64. Yo tenía apenas 8 años. Curiosamente conservo imágenes desde ese entonces, y ya desde ese momento creo que no he podido librarme de esa marca a fuego. Para mí es algo absolutamente asumido de modo natural. Yo soy tanto de aquí como de allí, y particularmente de allí porque incluso he tenido oportunidad de vivir bastante tiempo en Madrid y demás, una ciudad a la que amo, me parece adorable, una gran ciudad. Sin embargo, fíjate tú que yo paso poco por Madrid cuando voy, incluso en una ciudad hermosa y adorable como es Vigo, estoy poco. Generalmente cuando voy paro largo tiempo en la casa de mi madre, y cuando estaba todavía íntegra la casa de mi padre. Mamá es de Tahuella, de Asneves, y también de Asneves, de Mirayendo, mi papá. Y la verdad es que son los lugares donde paro. Y si tú me preguntas por qué, uno, porque me gusta, y dos, porque siento que es mi lugar, me siento absolutamente local allí, y te puedo explicar lo que te estoy explicando, pero no más, es como que una vez tuve una historia en el año 79, en uno de los viajes allí, en donde yo estaba caminando por los montes, me gustaba caminar mucho por los montes. Y yo sentía algo que obviamente no era real, pero que yo lo sentía así en ese momento, ¿no? Iba caminando y sentía como manos que salían de la tierra, o yo lo mentalicé así en un sueño, no lo tengo tan claro, pero eran como pequeñas manos que salían de la tierra, como si fueran duendes, y me decía: todo muy bien, tú tienes una vida, desarrollas en Buenos Aires, estás creciendo en Buenos Aires, eso está muy bien, pero no te equivoques, tú eres de aquí. Y me quedó marcado de esa manera. Y bueno, trato de ser sencillo y coherente
siempre que pueda. La verdad, Pepe, yo tengo que felicitarte, y no solamente felicitarte, sino agradecerte que nos puedas compartir todas estas historias con nosotros. Yo me identifico con todo lo que estás diciendo. Mi familia, yo estoy muy distribuido por Galicia, porque alguna es de Monterroso, Lugo, otra es de Pontevedra, de Campañó, y otra es de Orense, de Carballino. Así que te imaginarás que estoy bien repartido por toda Galicia. Pero te escucho y es que me pasa lo mismo. Yo tenía la costumbre de también cuando viajaba a Galicia, la primera vez que viajé de mano de mis padres en el año 78. Y está bien, y cuando fuimos a Monterroso, es como que lo adopté como mi casa. Así que me siento totalmente identificado en lo que estás diciendo y te doy 100% la razón. Pero tú tienes un eslabón muy superior al mío. El eslabón superior al mío es que tú lo has volcado al arte. Yo no he sido capaz, porque no es que no me gustara, no he tenido la capacidad de hacerlo, pero tú lo volcaste al arte. Lo volcaste al arte y lo volcaste concretamente a la música. Y estuviste haciendo música, porque ahora está muy bien visto y la verdad es que a uno le copa mucho todo esto, incluso entre la gente más joven, el desarrollo del arte celta, del arte gallego, de la música. Incluso hoy hay música fusión que cuenta mucho con música que tú hacías hace muchísimos años atrás cuando era algo absolutamente impensado. Tu eslabón es superior al mío. Y yo no lo digo ahora porque estoy hablando contigo, sino que yo te conozco hace muchos años. De hecho, lo primero que me recordaste cuando nosotros habíamos empezado a hablar esta noche, yo me acordé, pero inmediatamente al toque, y lo hablé con mi mujer, y me dijo, pero sí, ¿cómo no me voy a acordar de él y demás? Tú estuviste en una fiesta familiar con mi familia, con la familia de mi mujer, con amigos aquí en casa, desarrollando música que en aquellos años no era tan habitual y que a todo el mundo encantaba. Si me permites decir esto, tú lo llevaste a varios eslabones superiores a los míos, porque lo volcaste al arte. No es fácil eso, es bien complejo y además te mete mucho más en el cuerpo el entre comillas, galleguismo, si se me permite. Yo te agradezco sinceramente, pero yo creo que todos... se dice en Galicia, y esto se dice en gallego y lo vas a entender, decía, ahora no me acuerdo qué poeta era, pero ya me va a venir a la cabeza, que todo que fagas por Galicia es sementeira. O sea, todo es cementar, llevar a Galicia un paso adelante. Mira, yo inclusive cuando te vi ahora estos días, que tú estabas de vacaciones, que estabas yendo a ver a tu madre, que estaba malita, me dijiste. Sí, exactamente. Y que estabas ahí en los Nogais, ahí en la frontera con Portugal, y salías todos los días desde Galicia, hablando del problema del COVID desde España y demás. Yo dije, este muchacho verdaderamente es gallego, no hay vuelta de hoja, porque muestra Galicia, era como que la mayoría de los que vivimos la colectividad estábamos esperando ese momento para ver ese pedacito de Galicia en TN, y como siempre tú hablaste de Galicia y lo mostrás a Galicia y llevás a Galicia a través del periodismo. Eso también es un trabajo hermoso, ¿me entendés? Hermoso, maravilloso, y es hacer sementeira, ¿sí? Y aún en cosas que a veces, y en tiempos que a veces no son tan buenos. Mira, brevemente te voy a contar dos cosas. A mí me tocó llegar en una de las oportunidades que fui a ver a mamá. Me llegó a tocar llegar con mi esposa en ocasión, creo que fue en el año 2017. Tú recuerdas los grandes incendios que castigaron Galicia de una manera inmisericordia, que incluso llegaron a las puertas mismas de las casas en Vigo, en Nigrán, y en lugares como San Pelayo, que es
en las afueras, en los suburbios. Incluso un primo lo pasó mal con el fuego a la puerta misma de la casa en la ciudad de Vigo, una cosa impensada. Bueno, los montes que rodean la casa de mi madre se estaban quemando abiertamente. A pocas horas de haber llegado cayó una lluvia salvadora y aliviadora, pero la devastación estaba hecha. Y en ese momento yo tomé mi teléfono móvil y entendí que era hora de transmitir. Y nos metimos con el auto por caminos que todavía estaban ardiendo en algunos casos. Mi esposa siempre me ha acompañado en esto. Y no exento de peligro, incluso hablando con algunos bomberos del lugar, nosotros transmitimos muchas de las cosas como estaban, cómo habían quedado, el trabajo de los bomberos. Llegamos a la cumbre de San Mamés, allí también mostrando que el fuego había llegado. Esto fue impactante porque el fuego llegó prácticamente al muro de la pequeña ermita que hay ahí, una capilla muy chiquita en donde no creo que entre más, porque no estaba abierta, no creo que entre más de media docena de personas con toda la furia, y sin embargo el fuego no tocó los muros, y eso sí que fue milagroso. Y mostrábamos cómo había quedado el lugar, y en un cuadro de situación que era realmente dramático. Y nosotros lo hicimos, y la gente lo veía, la gente no paraba de sumarse para ver eso. En algunos lugares todavía incluso por un pequeño periodo ayudé. Ahí aprendí muchas cosas. Aprendí que en esos incendios de bosques cuando empiezan no paran, y entre otras cosas porque tú puedes ver que ya está apagado el fuego arriba, pero las raíces siguen ardiendo y eso te puede prender un fuego nuevamente. Claro. Entonces en algún momento ayudé cerca de la casa de una tía a la que también el fuego le llegó a los muros mismos. Ayudé a apagar algunas raíces allí en el lugar, pero eso también lo transmitimos. Y ahora te confieso que me quedé con las ganas de algo, pero no lo hice por una cuestión de seguridad. Y también porque no tenía tanto tiempo, porque como bien dijiste, mamá estaba malita y tenía que ayudar en algunas cosas, ¿no? Pero mi idea era meterme en un auto y por aquellas carreteras más pequeñas, en la ruta del vino o en la ruta de los pescadores y demás, poder instalar el teléfono con un sistema de internet móvil dentro del auto para poder recorrer todo eso. Y la verdad es que hubiera sido mucho mejor, incluso de noche y entre la niebla, pero bueno, no había tiempo, no estaban las condiciones de seguridad dadas, me hubiera gustado hacerlo, pero bueno, con lo que hice me parece que estaba más o menos bien. Sí. Bueno, pero eso es una muy buena excusa para volver, como siempre, que bueno, que vos igual vas todos los años, pero vos lo que querés mostrar es la Galicia mágica. Vos querés mostrar la famosa Galicia, esa de la que hablaba Manuel Murguía, de la que hablaba Florentino López Cuevilla, esa Galicia que está escondida con las ánimas, con la verdadera magia que tienen estos bosques gallegos que son únicos y que siempre nosotros hablamos de eso y que tú lo has vivido seguramente en carne propia, ¿no?
Bueno, absolutamente. Esto aquí tengo dos capítulos para contarte sobre esto. El primero, el de la España mágica, cierto, yo he leído todos esos libros, pero además no solamente los he leído. En una época yo tenía un programa en Radio Continental que se llamaba España siglo XXI. Eso fue hecho sobre el final de los 80, principio de los 90, en el que yo mezclaba la Galicia ancestral, incluso Eve Donay, una actriz que representa mucho lo español aquí en la Argentina, leía algunos de esos cuentos que con mi esposa seleccionábamos y poníamos al aire. Y se llamaba España siglo XXI porque había una nueva España, que era la España de la transición democrática, de la plena democracia, del crecimiento económico, de la convivencia, que ha desarrollado España dentro de la Comunidad Europea a niveles insospechados e impensados en el pasado. Y esa combinación es la que yo quise poner en el aire y la que, debo confesarte, hemos conseguido poner en el aire en su momento. Me parece que hay una ambivalencia fenómena. Y las historias eran increíbles, tanto que a veces cuando voy por la noche manejando a lo mejor entre la niebla tengo miedo de cruzarme con la Santa Compañía, no sé, cosa que todavía me cueste algún susto, pero la verdad es que yo reconozco esa España mágica, reconozco todos esos ancestros que están todos por allí. Se haría muy largo que te contara yo algunas historias propias de mi familia, pero también lo que quiero mostrar es que esta Galicia que vemos hoy, en muchos casos próspera, más allá de los problemas que todos los lugares del mundo tienen, con tanto desarrollo técnico, con tanto desarrollo incluso de lucha por la ecología, con tanto desarrollo económico en algunos casos, insisto, no hay paraísos más allá de los problemas que todos tienen, tiene un origen. Ese origen se ha hecho en base a compromiso, esfuerzo, conducta, lucha, en tiempos muy difíciles. Y eso permanece. Y eso es lo que a mí me gusta mostrar. Esas carreteras hoy tan asfaltadas y tan marcadas y tan buenas, antaño eran de pedregullo, y yo las recorrí cuando todavía eran de pedregullo, y ahí había un esfuerzo muy grande cuando lo que había que hacer era tirar los carros llevados por bueyes. Claro. Y quedaron todavía en medio de los montes. Mira qué cosa, ¿no? Esto lo aprendí en los incendios. Muchos lugares se salvaron porque los caminos hechos para que los carros con bueyes fueran trabajando por allí en medio de esos montes sirvieron de cortafuegos. Claro. En algunos casos sirvieron de cortafuegos. Muchos de ellos todavía están visibles. Hay allí un trabajo profundo de muchas generaciones que no tiene que perderse y que sé que se trabaja para que no se pierda, y a veces me gusta mostrarlo. Sí, mira, la institución en la cual yo estoy trabajando hace muchos años y que la siento en el corazón, que es el ABC del partido de Corcubión, pertenece al distrito de Acosta da Morte. Es la representante de Acosta da Morte aquí en la República Argentina. Y tener lugares mágicos como Vimianzo, Dumbría, C, Corcubión, Fisterra, Muxía y demás. Y vos ves esos carreiros que decís vos, o pasacorredoiras, que son las palabras exactas de cómo marcarlos, que te llevan, por ejemplo, a lugares impensados y mágicos, como por ejemplo los mejores, a ver, toda la parte de la Galicia pre-gallega, o sea, todo lo que es protocelta y demás, está toda metida en esa zona, en la zona de Acosta da Morte. Entonces te vas llevando por caminos donde te vas a encontrar con cada cosa, con túmulos increíbles, con cosas increíbles. Esos mismos carreros que vos contás, que también ayudaban a cortar el fuego ahí en la zona de Vigo, ¿sí? Y a Vigo también lo tengo muy presente. ¿Usted está muy cerca de Vigo? Más o menos a unos 35-40 kilómetros de Vigo. Estamos más cerca de Ponte Areas, pertenecemos a As Neves, y muy cerca de Salvaterra de Miño.
De hecho, a nosotros nos gusta mucho con Ana María, con mi esposa, ir a la feria de Monzón. Cuando todavía, bueno, no había COVID, estaban las cosas más habilitadas y era más fácil todo. Y Ponte Areas también es el pueblo. Yo salió bastantes veces en el último viaje por Skype y con la mochila técnica satelital que tengo volcada en el teléfono desde Ponte Areas también. Eso queda más o menos a unos 10 kilómetros. Ponte Areas, la gran Ponte Areas, homenajeada por Reveriano Soutullo, con ese paso doble que identifica pura y exclusivamente a Galicia, cuando uno lo Tal escucha, cual. ¿no? Que la propia banda sinfónica del ejército de la Gran Bretaña toca en honor a España. Sí, en el cambio de guardia. En el cambio de guardia de Buckingham Palace. Yo he estado ahí. Yo he trabajado en Inglaterra, he trabajado en Londres, en la BBC, y por supuesto me iba a ver esos cambios de guardia, y ha tocado Ponte Areas, claro que sí, lo he visto. Así que la verdad que... Bueno, Pepe, yo no te quiero molestar más. Desde ya te quiero agradecer con todo el corazón que nos hayas traído un pedacito de Galicia. ¿Conoces a Costa da Morte? ¿Tuviste la suerte de conocer No tuve la suerte, estuve muy cerca, pero siempre yo voy por cuestiones familiares o incluso de trabajo, y no siempre tengo el tiempo libre que me permitiría conocer lugares que son de sueño. No conozco Costa da Morte, pero la verdad he estado relativamente cerca y no pierdo la esperanza de que pueda hacerlo a la brevedad. Yo te lo recomiendo, y bueno, en Buenos Aires, cuando vos tengas tiempo, si algún día querés, ya tenés mi celular y vos me avisás, y desde ya el ABC del partido de Corcubión, que es nuestra casa, de ahí de Vicente López, muy cerca de la que es tu casa, que es River Plate, porque sé que sos fanático de River Plate. Soy fanático, yo tengo el corazón un poco dividido. A ver, yo soy muy fan de River Plate, soy muy fanático del Real Madrid, pero tengo un amor ancestral por el Celta de Vigo notable. De hecho, mi nieto, Sebastián, tiene 5 años, juega muy bien al fútbol. Le he traído el equipo completo del Celtiña, con su camiseta celeste, la Cruz de Santiago, pantalón blanco, medias celestes, o sea, le he traído, y está como loco con él, no para de lucirlo, así que sí. Y San Mamés es milagroso, porque mira que nos contaste que se vino el incendio y sin embargo no le tocó a la capilla. Mira, una cosa es contarlo, incluso siendo descriptivo como he tratado de serlo, y otra cosa es verlo, te quedás boquiabierto, no lo podés creer, porque además mirás la devastación a tus pies, como estás en un punto alto, mirás la devastación a tus pies y mirás hasta dónde llegó el fuego. Nos mirábamos con mi esposa, llegamos con el auto hasta ahí, no podíamos creer que estuviera a centímetros de los muros de la capilla, y no la tocó. He visto otros ejemplos así también, más en el llano y demás, pero en ese, te puedo asegurar que no había defensa posible para esa capilla, no la había. Y algo pasó que el fuego se dio en el momento en que tenía que ceder, y que la lluvia llegó en el momento que tenía que llegar, ¿no? Eso fue mágico, realmente muy, muy, pero muy mágico. Así es. Como te decía Pepe, el ABC del partido de Corcubión está con las puertas abiertas para recibirte para cuando quieras, como quieras, de la manera que quieras. Este año vamos a cumplir 100 años ya acá en la República Argentina, cumple el centenario el ABC, y bueno, estamos tratando de tirar la casa por la ventana, y vamos a ver si así hasta se puede hacer una gira por allá, y para cuando sea el aniversario, ver si estaría dispuesto a querer venir y a invitarte, por supuesto, dentro de tus posibilidades laborales, que sé que son importantes. Quiero que sepas que esta charla es un honor, quiero que sepas que me ha dado un gusto enorme charlar contigo, que quedo a tu disposición, y que es un verdadero honor para mí que una institución que ha trabajado tanto por los gallegos esté a punto de cumplir 100 años. Hay que sostenerse 100 años en un país que ha pasado por tantas dificultades durante tantos años, y sin embargo están firmes, y que su gente siga peleando, que distintas generaciones sigan trabajando, sigan luchando por hacer esto cada día mejor, y no puede ser otra cosa que un honor para mí estar con ustedes el día que eso suceda.
Solo ruego que el tiempo me lo permita, porque mis días empiezan a las 4 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Es una bendición también porque es trabajo, pero siempre será un honor estar con ustedes, siempre. Y el buen Loureiro de por medio, que me he enamorado de esa cepa de vino. Hay 2 cepas de vino blanco, que yo soy más del tinto, pero hay 2 cepas de vino blanco que he descubierto en los últimos tiempos, una en Pontevedra y otra en un restaurante en Tahuella, que está sobre un monte, en Rubiós, que uno es el Godelo en Pontevedra y el otro el Loureiro. Y la verdad es que yo venía a puro albariño, pero bueno, he descubierto unas cepas que son realmente una maravilla en blancas, ¿no? Y cuando quieras tomar algún tinto interesante, puedes ir ahí a Oval de Valdeorras, allá abajo en la frontera con Portugal, pero todo lo que es la zona ahí de Valdeorras, Berín y todo lo demás, que ahí hay un vino espectacular, ¿no? Sí, está muy bueno. Y el tinto de Rubiós, te recomiendo también muy bien el tinto de Rubiós, el Nande Rosado o el Señorío de Rubiós, el tinto, te lo recomiendo muy particularmente porque es todo un descubrimiento. Bueno, Pepe, mandale un beso muy grande a tu señora, a toda la familia, a tu mamá, y gracias por representar tan bien a Galicia y llevarnos todos los días un pedacito de Galicia ahí en TN, como lo veo yo, ¿no? Yo soy un fanático de TN. Yo soy el único que, es más, creo que rompí el decodificador y lo dejé puesto en TN permanentemente. Y siempre esperando a que vengas vos a la tarde a hablar y a comunicarnos las cosas y decirle a tu compañera que no te dé tanto, viejo. Que te trate un poco mejor. Yo sé que lo hace con broma, porque te quiere mucho, ¿verdad? Que te quiere mucho. Pero a vos Sandra es una gran persona, es una gran compañera, nos divertimos mucho, es una profesional de primera y la verdad es un lujo poder trabajar con ella también. Es una persona sumamente divertida, pero cuando hay que ponerse seria ya viste cómo trabaja. Así es. Bueno, un beso grande para todos y muchas gracias desde ya, ¿eh? Es un honor, un abrazo grande. Hasta luego. Radio ABC presenta El Camino de Santiago Radial. Obra basada en el libro del autor Manuel Loza. Los enigmas sobre el obispo Prisciliano. Por cierto, pocas semanas antes de la muerte de don Arquímedes, un viernes, Alfonso había ido a hablar con Feliciano a la biblioteca de la catedral. Cuando él le planteó el asunto, le respondió que volviera el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Había participado de una reunión algo complicada y no se sentía muy bien. El lunes siguiente, a la hora fijada, puntualmente estaba allí, pero el hermano Feliciano no. Llegó media hora más tarde, jadeando, nervioso. Le contó a su joven amigo que venía de la rectoría del Cabildo, donde le habían informado que lo iban a relevar del cargo, que ya había sido prestado servicio durante muchos años
y se merecía un descanso. No me gustó nada como me lo dijeron. Por otra parte, en mi colegio es probable que no tenga ocupación, así que quizás me envíen a la residencia de los hermanos de la escuela cristiana, en Bujedo, cerca de Burgos. A mis 65 años me encuentro muy vital para estar sin hacer nada. ¡Qué fastidio! Bien, vamos ahora a la pequeña sala donde se guarda la documentación reservada. Disponemos de una media hora, después tengo que ponerme a ordenar los papeles porque dentro de una semana creo que ya me estaré marchando de aquí. El miércoles regresas a la misma hora y vamos al otro archivo donde se guarda otro tipo de documentación. Pero desde ya te advierto, esto es muy confidencial, ¿comprendes? O sea, que te guardas para ti la información de lo que descubras. No es conveniente reproducir o sacar a la luz ciertas cosas. Supongo que tu maestro ya te habrá advertido de esto, ¿verdad? Descuida, hermano. Don Arquímedes ya me explicó muy bien. Aún no sé cuándo comenzaré a trabajar en la historia, que por un lado me apasiona, pero por el otro le noto un aroma complicado. Anda, no será para tanto. Ven, vamos a ver ese archivo. El hermano Feliciano no era el mismo de siempre. Estaba nervioso, no se sentía bien. Se puso peor cuando notó que le faltaba una carpeta con documentos y otra que estaba abierta y dentro tenía una sola hoja. ¿Pero quién ha andado aquí? Mira, Alfonso, lo único que tenemos donde había un montón de documentos es esta simple hoja, seguramente olvidada por quien realizó el latrocinio. Anda, mírala y como te dije, pasado mañana seguimos con este asunto. Obispo Prisciliano, predicador del cristianismo y culto a la naturaleza, que utilizaba los bosques para sus sermones. Nacido en la comarca de Ilia Flavia, en la Galaecia, a mediados del siglo IV. Acusado de herejía por las autoridades clericales, torturado y ejecutado en el año 385 en Treveris, Alemania, junto a algunos de sus discípulos. Varios seguidores obtuvieron el permiso para el traslado de los restos al lugar de Ilia Flavia. El de Prisciliano y dos de sus discípulos y otros cuerpos fueron enterrados en diversos puntos de Galicia. Al día siguiente de ese descubrimiento, Alfonso se fue a conversar con su maestro. Don Arquímedes y Ilia Flavia aparece en todas partes. Qué coincidencia, ¿no? ¿Coincidencia, Alfonso? ¿Quién sabe? El miércoles, las respuestas lacónicas del canónigo a cargo de la biblioteca de la catedral lo habían dejado paralizado. El hermano Feliciano ya no estaba aquí. Se fue de Burgos ayer. El anciano se sintió muy triste cuando su joven amigo le contó lo sucedido. La última vez que hablé con el hermano Feliciano, me dijo que quedaba con el papel, que sería mejor.
por si el ladrón volvía a buscarlo. Tome, esta es la hoja. Cuidado con este documento, Alfonso. Nunca lo enseñes ni lo comentes con nadie. Allí, en aquel archivo de la biblioteca, había más documentación y alguien la ha robado. No contemos nada ahora, solo mi memoria, que no es la misma de antes, pero aún así estaré de recordar hasta donde pueda. Bien, vamos. El obispo Prisciliano predicaba empleando técnicas distintas a las ortodoxas para inculcar la fe cristiana, y eso no le agradaba a las autoridades de la Iglesia romana. Fue un prelado muy recto e inteligente, ungido obispo de Ávila, la ciudad amurallada de la meseta castellana, muy importante para el cristianismo. Pero él no se quedó en su diócesis, porque creyó conveniente salir a predicar dirigiéndose hacia el norte de la península, pasando por Francia y llegando hasta Alemania. A ver qué más recuerdo. Sí, aquel documento decía más o menos que alzó la voz contra una iglesia que se había puesto del lado de los privilegiados, y él consideraba que esa no había sido la prédica de Jesucristo. No quiso ser partícipe de esa decadencia en la que la mayoría del clero había empezado a sumirse. Y, sí, predicaba un tipo de doctrina más bien basada en la humildad y la pobreza, como Jesús predicó. A los ojos del pueblo, su postura era muy atractiva. Entre otras cosas, abogaba por la igualdad de la mujer. Su movimiento comenzaba a arrastrar multitudes, incluso una buena parte de los integrantes del clero consideraba coherente esa prédica. La acción precipitada de las autoridades de la Iglesia de aquellos tiempos, proclamando hereje al obispo de Ávila, no convencía a nadie. Sin embargo, los eclesiásticos hicieron oídos sordos al clamor popular que respaldaba ese movimiento, de vuelta a las propias raíces del cristianismo de Jesús. Finalmente, lograron el objetivo de su eliminación, y así fue como el obispo Prisciliano se convirtió en la primera víctima capital de la Iglesia. ¿Qué te parece, Alfonso? Ahora ya sabes algo más, y te voy a decir además que mis colegas docentes, de los que te he hablado en otras ocasiones, creen que los restos hallados en Ilia Flavia son los de Prisciliano y dos de sus seguidores. ¿Te das cuenta que a veces enterarse de ciertas cosas causa complicaciones? Mucho cuidado con esto, mi querido amigo. Lo que estamos comentando no es recomendable afirmarlo como evidencia. Podemos seguir investigando, pero ¿y si resulta que después descubrimos más datos fidedignos? ¿Será conveniente dar a la luz el conocimiento que poseamos? Ante la duda, Alfonso, si me preguntaras, yo te diría: prefiero la prudencia
y el silencio. Pero, ¿a quién le puede molestar la verdad? ¿Acaso a la Santa Sede? Exacto, tú lo has dicho. Aunque el Vaticano no sea exclusivamente el Papa, pues a menudo los que mueven los hilos son los que lo rodean, como pasó con algunos periodos del Santo Oficio en la Inquisición. De pronto, el que menos se enteraba de ciertas prácticas tenebrosas era el Papa de turno. Pero, en este caso, creo que cualquier difusión va a estar molesta fuertemente a todo el conjunto. Además, no es solo eso, Alfonso. Entonces, ¿qué más puede ser? Piensa esto. Suponiendo que alguien descubre más evidencia, ¿qué podría ser tú? Y llega a la verdad absoluta y la compruebas y después la publicas. ¿Qué podría ocurrir? Algunos, al menos, te van a creer y lo habrán de valorar. Otros, todo lo contrario, no te creerán y además te odiarán. ¿Por qué? Muy sencillo. Algunos porque van a considerar que intentas matar la fe que tenían desde siempre. Otros te tildarán de sacrílego y hereje por inconveniencia propia. Pero habrá muchos otros, y esto es lo más delicado, que además de odio te guardarán rencor y no pararán hasta que den contigo y te hagan sufrir. Y no me preguntes por qué, yo te lo digo. Con tu verdad intentarás destruir todo el aparato armado que existe desde hace siglos, aunque tú no lo veas así. Ellos sí. Y eso no es para nada fácil. Diría más, es algo imposible. No somos los únicos que sabemos estas cosas. Cualquier clérigo que haya llegado a estos documentos conoce lo mismo y más, pero nadie lo expresa. Así que a mí me parece que aquí manda la prudencia y el silencio, como te he dicho. ¿Por qué de pronto se me presenta en la mente San Francisco, Santo Domingo? No sé. Precisamente, Alfonso, las órdenes me indicaste que crearon los santos que nombraste, así como otras que existen. ¿No te parece que hay cierta proximidad con la prédica cristiana de Prisciliano? Este capítulo sigue abierto, pero la Iglesia, Alfonso, quién sabe qué podría pasar en el futuro. En definitiva, don Arquímedes, si los restos del obispo Prisciliano están allí, por lo que veamos, suponemos, pues yo creo que están en un buen lugar, ¿no? Buena reflexión, Alfonso. Buena reflexión. Y hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya gustado mucho el programa. Les mando un beso grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Nos vemos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos.
Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.